Proyecto Ikigai capítulo 48. Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Leonardo da Vinci. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas un día más, un domingo más, a Proyecto Ikigai, el podcast que os acerco con todas mis investigaciones, pesquisas y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. El capítulo de hoy es para mí súper interesante, ¿qué te voy a decir, no? Y el caso es que, básicamente es por petición de algunos de vosotros que me habéis escrito en privado para decir que os traigan más temas sobre el concepto de multipotencial, ¿no? Así que a por ello vamos. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Los exploradores como tú hablan, y es que me han escrito un par de personas. Manuel Requena, un explorador de la comunidad, me decía: «Hola Javi, enhorabuena por el podcast, me está sirviendo mucho. Estaría bien un episodio en el que profundices en modelos de negocios para multipotenciales. Ahí lo dejo. Saludos y sigue así». Gracias, Manuel. Y luego Carlos me escribía en el mismo podcast a través de iVoox. Me decía: «Hola Javi, mi nombre es Carlos y tengo 57 años y soy multipotencial de toda la vida. Me ha encantado este episodio. Llevo 2 meses intentando emprender online y no sé a qué dedicarme y me encantaría que crearas otro podcast sobre esto. Gracias». Pues nada, Manuel, Carlos y todos vosotros que estáis interesados en este concepto de multipotenciales, hoy el capítulo que os había avanzado que podríamos hacer si teníais interés. Pues nada, queridas exploradoras, queridos exploradores, aquí lo tenemos, un capítulo más sobre multipotencial. Hace 10 capítulos, en el capítulo 38 ya, os introducía en esto del concepto de ser multipotencial. Y para los que no hayáis escuchado ese capítulo, os invito a que lo hagáis. Y para aquellos que lo hayáis escuchado y no os acordéis muy bien, os hago un ultra super resumen de las ideas principales, que para mí se pueden condensar en 3 checkpoints, básicamente. La primera es que hay 2 tipos de multipotenciales, que son los secuenciales y los simultáneos. Los secuenciales son los que normalmente empiezan con un tema, algo que les apasione, y al cabo de un tiempo se aburren o ya no les interesa tanto, cierran ese capítulo y empiezan con una nueva actividad, un nuevo interés. Y en cambio los simultáneos son los que normalmente hacemos malabares con todos los intereses que tenemos, ¿no? Este sería mi caso que te explico en el capítulo 38. También hay un tema, un punto importante a mí, que es que antiguamente ser multipotencial molaba un montón, ¿no? Básicamente Leonardo da Vinci era un multipotencial y se alababa incluso y era lo normal. Ahora, en los tiempos que corren, se castiga un poco y se premia la especialización. Y eso hace que los multipotenciales vivamos nuestra multipotencialidad con un poco de vergüenza o de desorientación o no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Pero no le damos ese espacio a que crezca el multipotencialismo que llevamos dentro, ¿no? Y finalmente, el último punto importante, más que hacerte el resumen, te derivo a que lo escuches, porque en el capítulo 38 te hago un pequeño DAFO, es decir, un esquema de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene vivir la vida desde el multipotencialismo, ¿no? Así que ahora ya sí, con este pequeño boceto y recordatorio de ese capítulo, voy al capítulo de hoy, que básicamente exploraremos cómo hacer dinero a través del multipotencialismo.
El origen de este capítulo básicamente es que me apunté a la newsletter de Emily Wapnick, que es la promotora y la que se inventó el término de multipotencial, y en la bienvenida me puso un correo electrónico con muchos enlaces para que fuera explorando un poco más esto sobre el multipotencialismo y que me fuese empapando sobre este mundillo, ¿vale? Esto va muy bien porque básicamente cada mundillo tiene como su jerga, ¿no? Su diccionario, sus palabras, su lenguaje. Esto me lo decía mucho mi profe de finanzas. Decía, mira, yo primero te tengo que enseñar contabilidad porque la contabilidad es el lenguaje que te permitirá entender el mundo de las finanzas, ¿no? Bueno, pues viene un poco a raíz de esto. Y entre todos esos títulos que me compartía Emily, había uno que me llamó mucho la atención, que decía How to make money as a multipotentiality. Esto me llamó la atención, ya sabes por qué, bueno, pues te explico en mi blog, ¿no? Pues mi relación con el dinero, que la estoy ahí sanando y demás. Y bueno, pues entré en ese enlace y me vi leyendo el artículo y me gustó mucho la manera que lo explicaba Emily. La verdad es que tiene facilidad en la comunicación. Seguro que si ya has visto su TED Talk, bueno, pues verás que tiene ese punto fuerte, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, me apliqué mi propio ejercicio que te explicaba en el capítulo 44 de Tienes un email y la escribí y le dije, bueno, pues que me había molado muchísimo y que estaba en un momento complicado de mi vida y que si me daba el permiso de explicar al mundo este concepto, ¿no? Y Emily me contestó agradeciendo mis palabras. Ya te dije que este ejercicio funciona muchas veces, muchas más de las que pensamos que nadie nos contestará, ¿no? Y bueno, básicamente Emily me dio vía libre para compartir sus ideas en el podcast. Y aquí estamos hoy compartiendo un momento íntimo más en el que te acerco lo que he ido aprendiendo y voy a ir ya directamente al lío de esto de cómo hacer dinero como multipotencial, ¿no? En el blog, Emily habla de que bajo su experiencia y carrera ve que hay como 4 modelos de negocio principales que suele desarrollar la comunidad de multipotenciales. Bien, a ver, dicho así, pensamos o podemos pensar que vamos a tener una estructura muy concreta de cómo hacer dinero y todo esto, ¿no? Y en verdad, esta entrada habla más de las estrategias de cómo iniciarse en este camino hacia la monetización y estilo de vida que de modelos de negocio propiamente dicho. Voy a enumerártelos, ¿vale? Básicamente sería el modelo de elástico boomer, el sombrerero feliz, Einstein nutricionista y el ave fénix. Ok, estos títulos me los he inventado yo, en verdad. Emily utiliza otros, pero bueno, vamos al lío, que hay mucho de qué hablar. Empecemos por el elástico boomer. Emily llama a este modelo el abrazo grupal, ¿vale? Pero yo creo que se entiende mejor con lo de boomer. ¿Por qué? Bueno, si sois de España lo entenderéis mejor y si sois de mi edad aún más. Pero cuando yo era pequeño había un anuncio de televisión sobre unos chicles, ¿no? Que era el boom boom boomer, el super chicle, boom boom boomer, mucho más chicle, boom boom boomer. Y entonces el personaje de estos chicles era un tío, no recuerdo muy bien cómo era exactamente, pero era un tío que, bueno, pues súper elástico, ¿no? Que tenía allí que sus brazos se alargaban y sus piernas también, y entonces, bueno, hacían el guiño de lo elástico que era el chicle y tal, ¿no? Entonces, esto trayéndolo, te juro que tiene relación con lo de hoy, pero bueno, básicamente el enfoque del elástico boomer es que es alguien interdisciplinario y que permite combinar muchos de tus intereses. Es decir, básicamente es tener o construirse un trabajo o negocio que sea multifacético y permita utilizar muchas de tus pasiones, intereses y habilidades
en tu día a día en el trabajo. ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, trabajando para terceros, yo te diría que explores el mundo más de las startups o pequeñas empresas, en donde, bueno, pues al principio, ¿no? Sobre todo, hay tantas cosas que hacer que te puedes poner, pues, explorar todos estos intereses, ¿no? En una organización más grande, esto cuesta quizá un poco, es quizá un poco más complicado, pero no es imposible, ¿no? Sería buscar una organización que te permita desempeñar las diferentes funciones en el propio trabajo. Es buscar un entorno laboral que trabaje, yo diría, más por proyectos, pero que a su vez te permita cambiar de rol dentro de cada uno de estos proyectos. Como digo, no es lo habitual, pero tampoco es imposible, ¿vale? Desde una postura de autoempleo, esto sería lo que Emily llama un negocio renacentista. Emily es un concepto que trabaja mucho y básicamente se trata de explorar la unión de los diferentes intereses que tengas y busques la integración de todos ellos. Por eso Emily lo llama el modelo del abrazo grupal y yo lo hablo como el boom boom boomer, ¿no? El super chicle, que alargas todos tus brazos y puedes abrazar todos tus intereses, ¿no? Lo opuesto a este enfoque sería el negocio de nicho, ¿vale? El ir a un público muy, muy, muy concreto. Aquí es al revés, es ir a lo súper generalista, ¿vale? Emily explica con diferentes ejemplos este concepto. Yo he estado explorando los que comparte Emily y algunos de ellos ya han pivotado sobre el origen, pero hay negocios que aún se mantienen en esta idea, en este modelo, ¿no? Y el que más me ha gustado ha sido el que se llama Nerd Fitness, que básicamente une el mundo del fitness con el de los cómics y el mundo freak, ¿vale? Te dejo el enlace en las notas del programa. Pasemos ahora al modelo del sombrerero feliz. Y no estoy hablando del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Pero el nombre que le daba a Emily, la verdad es que a mí no me parecía muy atractivo. Es slash, que vendría a ser barra, ¿no? El estilo de vida del sombrerero feliz básicamente implica tener 2 o más trabajos o negocios limitadas en el tiempo y tú los vas cambiando. Es decir, la idea por eso te he puesto este nombre, ¿no? La idea es que vas cambiando de sombrero en cada uno de estos trabajos, ¿vale? En este caso, bueno, pues los diversos proyectos permanecen separados y no se combinan abiertamente. Ejemplos típicos, pues sería la persona que hace diseño gráfico a tiempo parcial y luego enseña yoga, o el típico químico profesor, o el mentor cómico, ¿vale? Es decir, son trabajos que donde no se relacionan tus múltiples intereses. Desde la perspectiva del trabajo por cuenta propia, sería un trabajador autónomo lateral, le llaman, ¿no? Es decir, la persona que tiene como múltiples negocios pequeñitos que no están relacionados entre sí. Y esa es la gran diferencia con el elástico boomer, ¿vale? Que los intereses no se entremezclan en todo tu día, sino que lo departamentas un poquito más, ¿vale? Y aquí lo que buscas, sobre todo, es combinar varias fuentes de ingresos. Haces como una diversificación al final, ¿ok? Vayamos ahora al tercer modelo, o el tercer estilo de vida, que sería el Einstein nutricionista. Yo creo que es bien conocido por todos, pero por si acaso no lo sabes, te lanzo la pregunta. ¿Sabías que Albert Einstein tenía un trabajo diario en la Oficina Federal de Propiedad Intelectual, evaluando solicitudes de patentes? Básicamente, para él eso fue un trabajo humilde y muy estable que le permitía tener tiempo y energía creativa para trabajar, pues, en sus descubrimientos.
Esto Sergio Fernández lo llama trabajo nutricional, es decir, un trabajo que básicamente te paga el comer y las facturas, pero que no te llena. Bueno, a ver, te llena porque te paga el comer, ¿no? Pero me refiero a que no te llena en el sentido de la propia realización, ¿vale? Sucede que muchos multipotencialistas encuentran trabajos diarios que disfrutan, pero que no son particularmente interdisciplinarios y eso les hace perder la motivación al cabo del tiempo. O simplemente también sucede mucho que son personas que por lo que sea no confían en sus superpoderes como multipotenciales, ¿no? Y entonces, gracias al trabajo nutricional, como no requiere mucho tiempo o energía creativa, a nuestro querido Einstein interior puede participar en sus otras pasiones con proyectos fuera del trabajo, ¿ok? Desde la perspectiva de trabajo por cuenta propia, este podría ser el caso de un consultor o el diseñador web que ha encontrado un flujo de ingresos bien remunerado que pueden usar para mantenerse mientras juegan fuera del trabajo con sus otros intereses al margen. Por ejemplo, en mi vida, yo conozco a un asesor financiero que durante unos meses ingresa lo suficiente para pagar sus necesidades, haciendo las típicas declaraciones y algunas actividades más, y el resto del año se dedica a hacer lo que realmente le apasiona, que es hacer coaching, mentoring y desarrollo personal. En resumen, este enfoque de Einstein se puede utilizar como una herramienta de transición. Por ejemplo, los multipotenciales a menudo utilizan un trabajo diario seguro o un flujo de ingresos estable para brindar seguridad mientras construyen un negocio renacentista o desarrollan flujos de ingresos adicionales, ¿no? Una vez que este proyecto paralelo genera suficientes ingresos, es posible que renuncien a su trabajo o dejen de asesorar. ¿Por qué? Pues básicamente porque este camino que ya les da suficientes ingresos es el que realmente les llena, ¿no? Podríamos haberlo llamado también el modelo de mono en la rama. Bueno, tú sabes que, si no lo sabes yo te lo explico. Básicamente los monos cuando van pasando de rama en rama no sueltan la rama que están hasta que no tienen la otra cogida, ¿no? Pues vendría a ser un poco esto. Y por último, hablemos del modelo de ave fénix. A ver, yo creo que con este nombre ya te debes hacer una idea, ¿no? Y es que este modelo tiene mucho más sentido si eres multipotencial de naturaleza secuencial. Básicamente implica trabajar en un puesto de trabajo durante un periodo de tiempo, meses, años, lo que te parezca adecuado, básicamente. Y luego, cuando llega el aburrimiento, pues lo que haces es un borrón y cuenta nueva. Cambias a un campo completamente nuevo. Las aves fénix a menudo comienzan a investigar sus nuevos campos casualmente mucho antes de cambiar, ¿vale? Incluso a veces utilizan las conexiones, los recursos y el conocimiento de su trabajo actual para ayudarlos en esta transición, ¿vale? Desde una perspectiva de autoempleo, este normalmente sería el típico emprendedor en serie, es decir, alguien que inicia un proyecto, un negocio, lo dirige durante un tiempo y luego lo deja ir. Lo puede vender, lo puede automatizar y se aleja, ¿vale? Hace una bomba de humo y ya está. Simplemente lo traslada a otras manos o simplemente queda como un negocio de ingresos pasivos. Y luego, básicamente comienzan un nuevo negocio y comienzan de nuevo, ¿vale? Y finalmente, ¿te pensabas que ya había acabado? No, en verdad existen muchas otras estrategias de cómo dar los primeros pasos a ingresar estos dineros, ¿no? Pero estas serían las 4 más típicas y tópicas. Aunque por el hecho de ser multipotencial, existe una 5ª vía que te saldrá de manera natural, y es que soy Bond, James Bond, un vodka martini mezclado, no agitado. Sí. Me refiero a que tú puedes coger estas 4 ideas y entremezclarlas entre sí
y hacer tu propio camino, que al final es lo que vale la pena, ¿no? Que vayas explorando y te vayas encontrando tu forma de hacer más natural, la que te conecta con esa que te llena de energía y que te, bueno, pues básicamente que tiene que ver más contigo. Y si me lo permites, ahora, para ir cerrando poco a poco el capítulo, me gustaría traerte mi propia experiencia tras unos cuantos años caminando por cuenta propia. Con la mirada de Elástico Boomer, la verdad es que lo disfrutas mogollón, sobre todo si eres un multipotencial simultáneo, ¿no? Lo que se complica aquí es el tema del marketing, de comunicar a la gente todo lo que haces. Es verdad que aquí yo tengo una pequeña batalla, que poco a poco se está clarificando, ¿vale? Y se está tendiendo a tener un sentido que la verdad es muy, muy chulo y muy gratificante. Porque como decía, bueno, aquí la dificultad es, vale, pues si qué sé, si mis intereses son la cocina, el mentoring, el saber a qué dedicarme, el comunicar, el trabajar la madera, mis clases de impro, ¿no? Todo esto, pues claro, ¿cómo ligas esto, no? Y aquí está la verdadera dificultad, en ligarlo bien como la Aioli. Bueno, hablo de la Aioli como si fuese algo súper conocido. Aioli aquí en Cataluña, en mi tierra, es básicamente un aliño que los ingredientes principales son el ajo y el aceite. En catalán, ai y oli, ¿vale? Y bueno, es un aliño que se utiliza mucho para las carnes en barbacoa y demás. Y básicamente es un aliño que tiene su teje y maneje para conseguirlo, porque cuando tú estás allí preparando la aioli, es muy fácil que de repente la salsa se desligue y no se llegue a integrar bien el ajo con el aceite y quede una salsa, la verdad, un poco desgraciada. Y ahí está la dificultad del Elástico Boomer, que es que tener la habilidad de saber ligar el aioli, saber ligar tus habilidades, tus intereses, de manera que tenga un sentido para alguien de fuera, ¿no? Luego, el sombrerero feliz, aquí el reto está en hacer los malabares, básicamente. Si es por cuenta ajena, el reto está sobre todo en encontrar el sitio, ¿no? Primero que te tiene que gustar el riesgo, sobre todo porque yo creo que tiene mucho sentido el apostar por las pequeñas empresas, porque allí te será más sencillo hacer de sombrerero feliz, pues porque a uno ha de hacer muchas cosas en una empresa pequeña, ¿no? Y entonces, claro, el reto aquí está en en disfrutar, por decirlo de alguna manera, del riesgo, del no saber, de la inestabilidad que tiene un negocio pequeño, ¿no? Una startup. Por cuenta ajena, y en temas más grandes, ¿no? En empresas más grandes, ahí hay dificultad, no te lo negaré. Pero yo buscaría aquellas empresas que tengan una cultura de empresa y de país, ¿no? Que crean más en las personas, que realmente confíen en las personas, ¿no? Es decir, yo me iría más a empresas que tengan origen en el norte de Europa o en Estados Unidos y que realmente tengan esta cultura de empoderar a las personas por encima de todo. Y bueno, por cuenta propia te lo debes imaginar, ¿no? Pero el sombrero feliz, la dificultad que tiene es que haces doblemente todo. Es decir, si tú eres asesor fiscal y luego coach, pues te tienes que hacer una doble web, te tienes que hacer doble marketing, doble comunicación, doble de todo, ¿no? Y eso pues
puede complicar un poco las cosas. En el Einstein nutricionista, por mi naturaleza, la verdad es que es el que más me encajaría. ¿Por qué? Pues básicamente porque en mi camino tengo una confianza que, bueno, pues me ha costado recuperarla, por eso hago el mentoring que hago, ¿no? De reconectar con tu propia confianza. Y también pues hay un tema de seguridad, ¿no? Yo proyecto en el dinero mucho tema de seguridad. Pero luego me di cuenta, ¿no? Que precisamente estos dos puntos que le dan sentido a que yo apostase por el Einstein nutricionista son precisamente los que me tienen esclavizado, los que me tenían esclavizado, ¿no? Porque imagínatelo, ¿no? Tras una jornada donde tienes la comodidad de recibir un buen salario después de trabajar 8 o más horas, vuelves a casa y cuesta mucho ponerse a trabajar en algo más. Pues porque has tenido un día de mierda en el trabajo o porque, bueno, te has sentido estresado, la energía ha ido cayendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los Einstein nutricionistas necesitan muchísima disciplina para no caer en distracciones, ¿ok? Y, bueno, en mi caso, me cogió en un momento donde yo había perdido mucha disciplina y realmente me costaba muchísimo después de tantas horas trabajando llegar a casa y ponerme a trabajar en mi proyecto soñado, ¿no? Por eso yo, aunque es el modelo que más me encaja por mi naturaleza, me lancé a la aventura y me tiré sin paracaídas para forzarme de alguna manera a experimentar mi propia vía. Y en cuanto al ave fénix, aquí sí que no te puedo trasladar ninguna experiencia, pues básicamente porque no me encaja. Mi curiosidad va más simultánea que no secuencial y por lo tanto de momento no lo he vivido y por lo tanto no te puedo trasladar mi experiencia. Pero si te fijas, todos tienen al menos 3 puntos en común. El primero es que necesitas conocer cuáles son tus virtudes, tus cualidades, tus inquietudes, tus intereses, todo esto. Y eso pasa por un trabajo de autoconocimiento, de valentía, de confianza, ¿no? Luego, el segundo punto es que necesitas un nivel de energía elevado. ¿Por qué? Porque hacer muchas cosas requiere, y hacerlas bien, requiere un nivel de presencia en cada una de ellas muy harto y por lo tanto necesitas entregarte muy a fondo en temas muy potentes cada uno de ellos, que hay personas que solo se dedican a uno de los múltiples intereses que tú tienes, ¿no? Entonces, claro, tú necesitas estar allí con una energía súper elevada. Si te apetece, aquí podría ahondar un poco en otro capítulo en cómo lograr este nivel de energía, tips y cosas así, ¿no? Y luego el punto en común que tienen todos y que para mí es la clave es empieza. No te esperes. Es decir, arranca y ves explorando y a medida que vayas caminando tú verás cuál te encaja más, cuál tiene más sentido, cómo das tus primeros pasos. Escríbeme si necesitas pautar un poco más cada uno de estos, porque, bueno, me he leído ya unos cuantos libros de cómo orientar, ¿no? Los diferentes negocios y tal, y te puedo explicar un poco más todo, bueno, los diferentes pasos y demás. Y como decimos en mis clases de improvisación, ¡hasta aquí! Me ha encantado mucho hacer este capítulo. Espero que tanto a ti, Carlos, como a ti, Manuel, te haya podido brindar un poquito más de luz sobre este concepto de los multipotenciales. Y nada, si te ha gustado mucho este capítulo, la verdad es que me ayudarías muchísimo, de todo corazón,
si lo compartes por tus seres queridos, los no queridos, los villanos, los héroes, a todo Kiski, la verdad. Porque realmente, como siempre digo, nunca sabes aquella chispa que puede encender un gran fuego, ¿no? Y me gustaría que la comunidad de exploradores empiece a crecer de una manera descomunal para podernos poner en contacto todos nosotros y entre nuestras propias experiencias pues nos vayamos apoyando y ayudando en este camino que es la reconexión con nuestro Ikigai, la reconexión con aquello que vale la pena vivir. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, sígueme en Spotify, déjame un comentario en iVoox, dame 5 estrellas en iTunes o simplemente compártelo, por favor, en WhatsApp con tus contactos. Si tienes dudas, si tienes algún comentario que hacerme, escríbeme, estoy cerca tuyo. Y nada, ya, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.